Mi hermano estuvo enfermo mucho tiempo en el hospital y bueno, a raíz de eso mi hermano falleció y luego me dio una laberintitis. Eso es cuando uno pierde el equilibrio, es afectado el oído medio y uno pierde el equilibrio completo del cuerpo y fue algo bastante fuerte para mí y es difícil cuando tú quieres controlar tu cuerpo y no puedes. Bueno, a raíz de eso me tuve que someter a varios estudios. Gracias al Señor, mi hermana Marvick fue la que me realizó algunos estudios. Y bueno, entré en una serie de tratamientos y unas terapias. La terapia que me asignó Marvick para ese entonces, ella me aplicó una audiometría y me dijo: Henry, necesitas hacer una terapia. Me dio un folleto y me dio una paleta. En la paleta había un punto rojo en la punta y me dije: varias veces a la semana y al día tienes que hacer estas terapias. ¿En qué consistía la terapia? En agarrar la paleta, mantener la mirada fija en el punto rojo y no perderla por ningún motivo. Y me decía, ahí decía en el folleto, tienes que moverla hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, pero no perder la mirada de ese punto rojo. Incluso si las personas te llegasen a hablar, tú conversa con ellos, pero mantén la mirada en ese punto rojo. Si tú vas a caminar, mantén la mirada fija en un solo punto para que no te vaya a afectar. Recordando esto, hermanos, viene a mi memoria, a mi mente, el versículo que usé como principio para desarrollar esta serie de enseñanzas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Partiendo de esa primicia, de ese principio para todos los hijos de Dios, hermanos, comencé esta serie que el próximo domingo debemos estar terminando. Resulta que como hijos de Dios, todos nosotros vamos a pasar por diferentes escenarios de la vida, diferentes escenarios. Mantener la mirada en ese entonces, para mí, en ese puntico rojo, representaba concentración, representaba no dejarme llevar por lo que estaba sucediendo a mi alrededor y mantener mi mirada fija en ese punto rojo. Eso me iba a ayudar para mi recuperación. En nuestra vida, como hijos de Dios, mantener nuestros ojos puestos en Jesús, hermano, eso nos va a ayudar en nuestras vidas. Y evaluamos ya dos escenarios. El primer escenario que nosotros evaluamos, que fue la enseñanza hace 15 días, es acerca de cuidado. No pierdas el enfoque cuando Dios te bendice. Y es un peligro que podemos correr cuando no valoramos lo que Dios nos ha provisto, cuando no valoramos lo que Dios nos ha dado. Hay bendiciones materiales que nosotros disfrutamos de parte de Dios, pero bien lo decíamos cuando estudiábamos en la escuela bíblica dominical: honra a Dios con tus bienes, honra a Jehová con tus bienes, con todo lo que Dios nos ha permitido disfrutar. Vamos a honrarlo. Tenemos un trabajo, vamos a honrar a nuestro Dios. Tenemos bienes materiales, vamos a honrar a nuestro Dios, pero vamos a honrarlo. Hablábamos hace 15 días también con esas bendiciones espirituales que hemos recibido de parte de Dios, que son esos dones espirituales que son dados a cada uno de manera muy personal. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a ti desde el momento que entregaste tu vida a Cristo? Y la pregunta es: ¿qué estás haciendo con ese don? ¿Qué estamos haciendo con el don que Dios nos dio a cada uno de nosotros? Porque usted, si es un hijo de Dios, entregó su vida a Cristo, usted tiene un don espiritual para honrar a Dios, servir a la iglesia de Cristo. Pero debemos tener cuidado porque muchas veces no valoramos esas bendiciones. Entonces hablábamos hace 15 días del cuidado que debemos tener cuando Dios nos bendice. El domingo pasado también evaluamos otro escenario: el cuidado que debemos tener como hijos de Dios en las actividades diarias, no perder el enfoque, porque hay actividades que nosotros vamos a realizar día a día y el cuidado que debemos tener allí es de no dejar a un lado lo necesario por
lo importante. Hay cosas que son importantes en nuestras vidas, pero no dejemos lo que es necesario. Y eso lo evaluamos con la enseñanza que estaba allí entre Marta y María. Y allí el Señor le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás. María ha escogido la buena parte. Y María, la buena parte era estar a los pies de Jesús, estar lo más cerca posible de su Señor. Y hablamos de este escenario, lo importante que es no dejarnos llevar por tantas ocupaciones y dejamos nuestra relación personal con el Señor a un lado. Y lamentablemente, a veces perdemos el enfoque en esas actividades diarias. Nos ocupamos y nos volvemos activistas en muchas cosas, pero nuestra relación íntima con Dios no está fortalecida. Y el tercer escenario que vamos a evaluar hoy es uno de los escenarios en el cual todos nosotros debemos tener mucho cuidado de no perder el enfoque de nuestras vidas, el enfoque de tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cuando pasamos por una prueba. Porque muchas veces en nuestras vidas, pues las pruebas llegan como una tormenta, nos golpean fuertemente. Y a veces llegan situaciones que nosotros ni las esperábamos. Y llegan tormentas, crisis económicas, tormentas que son crisis emocionales, sentimentales, de salud. Cuando de manera inesperada, por una situación incómoda, vamos al doctor y de repente salimos con un diagnóstico que no es muy agradable, no es muy alentador. Hay tormentas que van a llegar a nuestras vidas y no estamos exentos de pasar por un momento de eso. Cuando llegan tormentas con personas que nosotros amamos, y a veces queremos como intervenir en esa situación y no podemos hacerlo. Entonces, mis hermanos, este escenario que vamos a estar meditando en esta mañana nos va a llevar a reflexionar el hecho de que como hijos de Dios, este es un escenario donde no vamos a escapar. Este es un escenario al igual que los otros escenarios, porque mientras que estemos en esta vida, vamos a vivir diferentes escenarios. Y este escenario de vivir, pasar por pruebas, por situaciones difíciles, cuando hablo de prueba, no estamos hablando de disciplina por andar en pecado. No, eso es otro escenario. Pero el escenario que vamos a evaluar hoy es el escenario de las pruebas, donde tú estás fiel al Señor, eres un siervo del Señor, pero tienes que afrontar una situación que no es muy agradable. Y a veces usted está muy tranquilo hoy, muy tranquilo en la mañana, pero de repente pasa algo demasiado desagradable, triste y doloroso en el transcurso de la tarde. ¿Cómo voy a enfrentar esa situación? ¿Cómo voy a mantenerme firme en el Señor para no perder el enfoque de mantener mis ojos puestos en Jesús en medio de esa situación que me está causando dolor, tristeza, angustia? En una oportunidad, Samuel estaba de meses y estaba muy mal, muy mal. Y lo llevé a mi mamá. Para aquel entonces mi mamá no era creyente. Lo llevé a mi mamá y mamá me dijo: hijo, allá hay una señora que posiblemente con algunas ramas o algo le haga un bebedizo al niño o algo. Yo le dije: vamos a ver qué será. Cuando llegó allá la señora: no, venga, pase para un cuarto porque vamos a rezar por él porque tiene mal de ojo. Le dije: no, señora, lo lamento. Yo pensaba que era otra cosa, pero esto no. Nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios y yo no creo en esto. Y se lo quité de mis manos, de las manos, o sea, mi mamá lo tenía, se lo quité y me vine. Mi mamá quedó ahí toda apenada. Bueno, resuelva su situación allí con esa señora y yo me vine. Ahí está Samuel, lindo y hermoso como su padre. Ok, hermanos, hay situaciones con nuestros seres queridos, más allegados, que también nosotros vamos a tener que afrontar. Pero bueno, vamos a ver la actitud de los discípulos
del Señor Jesucristo y cómo ellos perdieron el enfoque en medio de una situación difícil que estuvieron afrontando. Y hermanos, podemos estar viviendo lo que se llama un refrigerio espiritual, llaman algunos por allí, donde usted espiritualmente, usted siente que está muy fortalecido en el Señor. Bueno, puede ser que llegue un momento donde esa tormenta golpee tu vida y demande de cada uno de nosotros una actitud correcta, donde Dios espera que Él sea glorificado. Pero podemos hacer una pregunta, 3 preguntas aquí sencillas, para iniciar y para leer el texto que vamos a desarrollar. Primero, ¿quién determina la prueba? ¿Quién determina la prueba? Por supuesto, es el Señor. ¿Cuánto tiempo dura una prueba? Porque a veces quisiéramos que una prueba fuese lo más pronto, pues lo más rápido posible, y no que no durara tanto. Y nosotros vemos en las Escrituras, incluso personas, la mujer del flujo de sangre, aproximadamente 12 años tuvo con ese derramamiento de sangre. Ciegos que estaban ciegos de nacimiento y cuando fueron hombres el Señor los sanó. Pasaron por esa situación. Nosotros no sabemos cuánto tiempo puede durar una prueba en nuestras vidas. Pero la tercera pregunta, ¿qué espera Dios que sus hijos, la actitud de sus hijos en medio de la prueba? ¿Qué espera Dios? Pero, como ya sabemos, diferentes tipos de pruebas. Y es posible que usted hoy está sentado allí y esté pasando por una prueba, por una situación difícil. Vamos allí a las Escrituras en Marcos, una cita de seguro que en varias oportunidades usted la ha leído, la ha estudiado, la ha meditado. En Marcos capítulo 4, en el versículo 35 al 41. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, vamos a ver, todos estamos ubicados allí, niños, jóvenes y adultos. Capítulo 4, versículo 35. Dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una tormenta en el mar, hermano, es algo impresionante, impresionante. Yo no lo he vivido todavía. Escasamente estuvimos por allá en Maracay y unas olas muy fuertes, íbamos en una lancha y levantaba la lancha y volvía a caer. Por supuesto estaba asustado. Uno se levantaba literalmente, uno se agarraba de la lancha y el cuerpo de uno se levantaba y volvía a caer. La lancha levantaba y caía. Me imagino este escenario donde los discípulos estaban allí enfrentando unas olas mucho más grandes que ellos estaban acostumbrados a ver. Pero dice que de repente llegó allí. Pero vamos a analizar algo importante. Vamos a comenzar a ver qué fue lo que pasó en los discípulos, qué puede pasar en nosotros cuando lleguemos a la prueba. ¿Por qué ellos fueron perdiendo el enfoque en medio de esa situación? Lo primero que ellos allí no consideraron importante es olvidaron las palabras de Jesús. Olvidaron que quien le dijo aquel día, cuando llegó la noche, pasemos al otro lado, fue el Señor Jesucristo. En primer lugar, recordemos que Jesús toma soberanamente la iniciativa y ordena subir al barco y atravesar el mar de noche. No fue una casualidad, fue una causalidad.
Eso está dentro del plan del Señor Jesucristo en la formación de sus discípulos. Aunque seguramente los discípulos fueron los que se encargaron allí de despedir a la multitud, pues ese detalle es interesante en recordar quién fue el que les dijo, pasemos al otro lado. Por eso, quien decide que nosotros pasemos por una prueba es nuestro Señor. Y ya vamos a ver más adelante las razones por las cuales Él lo determina de esa manera. Y no es nuestro lugar cuestionar al Señor por la decisión que Él está tomando. Pero el Señor ya nos lo ha dicho en su palabra. Allí los discípulos se enfrentaron a una situación, pero no consideraron importante recordar las palabras del Señor cuando le dijo, pasemos al otro lado. Y si el Señor le dijo, pasemos al otro lado, es porque el Señor Jesucristo iba a respaldar su palabra que los iba a pasar al otro lado. Y por eso es que nosotros, como hijos de Dios, debemos siempre mantener en nuestro corazón la palabra de Dios. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3? Vamos allí rapidito. Colosenses capítulo 3. Miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 3. Dice, la palabra de Cristo, Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero allí se está exhortando a los hijos de Dios que la palabra del Señor debe abundar en nuestro corazón. Hermanos, porque cuando nosotros enfrentemos diferentes situaciones, debemos recordar esas promesas que son extraordinarias para nuestra vida. Recordar lo que el Señor ha dicho que debemos hacer en medio de esas situaciones. Porque vamos a pasar por muchas situaciones. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos, quiere decir que allí implica una acción individual y voluntaria. O sea que soy yo el que debe hacer eso. Somos nosotros los que estamos llamados a escudriñar la palabra, a tener una relación con el Señor tan genuina que en diferentes situaciones de la vida, lo que debe llegar a mi mente, a mi corazón, es la palabra del Señor. En momentos de prueba, de tentación, de cualquier circunstancia, recordar siempre lo que el Señor dice en su palabra. El Salmo 103:2 dice, bendice alma mía al Señor. ¿Recuerdan ese salmo? La siguiente parte, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Los discípulos del Señor Jesucristo olvidaron que el Señor fue el que les dijo, pasemos al otro lado. Cuando llegó esa tormenta de tal magnitud, como nunca ellos la habían visto en su vida, porque dentro del grupo de los discípulos, habían varios que tenían experiencias en el mar. Pero una tormenta como esa no la habían vivido. Y es posible que lleguemos a una prueba, pasar por una prueba, que a lo mejor nunca la habíamos vivido. No sabemos. Esa es la voluntad de Dios cuando Dios lo determine, pero Él espera que nosotros traigamos a nuestra memoria, a nuestro corazón, su palabra, sus promesas y nos mantengamos fiel a Él y no cuestionemos su voluntad.
Seguimos allí en Marcos, en otro segundo aspecto. ¿Por qué los discípulos? Una de las primeras cosas que ellos fallaron allí es que olvidaron las palabras del Señor, olvidaron allí lo que el Señor les había dicho. El segundo aspecto es porque les llegó de repente la tempestad y a lo mejor no se la esperaban. Los sorprendió la tempestad. Mateo señala que las olas cubrían la barca, mientras Marcos y Lucas agregan que parecía que la barca se hundía. El mar de Galilea está rodeado de montañas y el aire fresco del río de la montaña desciende y el aire caliente que está debajo sube, y eso hace que cause unas olas demasiado grandes. A tal punto, y era de noche por supuesto, a tal punto que las mismas olas entraban dentro de la barca. Puede ser que pasemos por una situación que no solamente desde afuera se ve como algo bastante desagradable, sino que desde adentro también está inundando nuestras vidas de preocupación, de angustia, por una situación que tengamos que vivir en particular. La tempestad en este caso fue tan violenta que las olas caían en el barco y empezó a llenarse la barca. La situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida de muchos creyentes. A veces estamos muy bien espiritualmente, pero a veces tenemos que pasar por una prueba donde nuestra fe es la que debe prevalecer. Y podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué? Porque las situaciones prácticas son las únicas adecuadas para contemplar la enseñanza teórica. Yo puedo decir tener paz cuando todo está bien, pero cuando llegan las situaciones difíciles, cuando llegan algunas circunstancias que golpeen nuestras vidas de manera estrepitosas, de manera fuerte, ¿qué vamos a hacer nosotros allí? ¿Vamos a mantener nuestra paz o comenzamos a alterarnos? Usted está bien, tiene toda la comidita en la casa, pero por alguna situación faltan algunas cosas y comienza allí a perder la paz. Y la casa se vuelve, el hogar, un hogar de conflictos y peleas por todo. Ayer estuvimos, mi esposa y yo, con una pareja, gracias a Dios por el grupo de matrimonios consolidados, nos ha permitido a nosotros atender varias parejas de manera personal y también atender parejas por WhatsApp. Y la pareja que estábamos conversando anoche, es una guerra campal lo que hay en esa casa. Pero la ausencia de Cristo es lo que pasa allí. Cuando no se tiene a Cristo en el corazón, hay turbulencia por todos lados. Pero lo que no debiera pasar es que donde un hogar reina Cristo realmente, hermanos, sea una turbulencia. Eso no debiera pasar. Porque cualquier cosa que esté sucediendo, que llegue a suceder, nosotros lo llevamos a los pies de Cristo. Vamos a leer allí lo que escribió el apóstol Pedro. Un momentico, vámonos allí a la carta de Pedro. En el capítulo 4, allí vamos a leer algo en el cual todos nosotros debemos estar muy conscientes hoy en día. 4, versículos 12 y 13. Miren lo que dice. Amados, allí, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois
participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Allí estaban, cuando Pedro escribió esa carta, los discípulos estaban pasando por persecución. Una persecución bastante severa, sangrienta, estaban pasando los discípulos allí. Pero partiendo de allí, de ese principio, que no nos debemos sorprender por estas situaciones que nos van a pasar en la vida. No nos sorprendamos cuando pasemos por una situación de una prueba. ¿Y sabe qué es a veces lo que es común en el ser humano? Que nosotros como hijos de Dios debemos tener ese cuidado de cuestionar la voluntad de Dios y decirle: Señor, ¿por qué a mí? Y ahí incluso comenzamos a sacarle al Señor todo el repertorio de servicio que estamos con Él, como para decirle: ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No nos sorprendamos cuando pasemos por una prueba que sea la voluntad de Dios. Y si nosotros nos toca pasar por esa prueba, hermano, tener una actitud donde Dios sea glorificado. Y a lo mejor, hermanos, no es fácil pasar por una situación donde usted ve que le llegó de repente a su vida y que usted a lo mejor se siente como impotente ante esa situación. Pues en ese momento usted tiene que recordar lo que el Señor dice y descansar en su palabra. En Juan, en Santiago, vamos allí un momentico allí en Santiago capítulo 1, en el versículo 2 y 3, dice: hermanos míos, capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y esta paciencia conlleva en esperar en la promesa que Dios ha establecido para todos y cada uno de nosotros. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a decir que Santiago fue un poquito más fuerte porque no dijo una, dijo diversas. Entonces hay algunos que dicen por allí, no sé si usted lo ha escuchado, espero que lo haya escuchado y no que lo haya dicho: no, vas a tener que ir no sé a dónde y bañarte no sé con qué, y bueno, porque te agarraron todas juntas. Si son diferentes pruebas, diversas pruebas, en esas diversas pruebas, ¿qué vamos a hacer? Y dice también el apóstol Pedro que nuestra fe va a ser probada como se prueba el oro. Los discípulos estaban siendo probados allí en medio de esa tempestad que le llegó, en cuanto a lo que ellos venían con el Señor Jesucristo, viendo todas sus enseñanzas, viendo todos sus milagros, todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Y ahí venía un examen sorpresa. Un examen que ellos no se lo esperaban. A ver si de verdad su confianza estaba en el Señor. Hay un programa, tengo mucho tiempo que no lo veo, algunos de ustedes probable que lo hayan visto, se llama Jefe Encubierto. Allí pues los jefes se disfrazan, los dueños de las empresas, y se meten de manera encubierta en su empresa para ver la fidelidad, para ver realmente el trato que tienen las personas con que ellos trabajan, cómo es el comportamiento de ellos en ausencia de él. E incluso algunos han llegado como contratados por el jefe y son ellos mismos. Y tristemente he tenido que ver algunos que han sido despedidos porque lo han conseguido robando, y otros que han sido ascendidos a otros puestos por la fidelidad
en el trabajo. Hermanos, es lo que hablábamos en una escuela dominical, cuando la palabra de Dios dice en Romanos que todo nos ayuda bien. Esa promesa, recuerda lo que hablamos esa vez, se cumple cuando yo realmente me sumerjo en la voluntad de Dios, en esa prueba, para ver qué es lo que Dios quiere conmigo, con lo que estoy viviendo. El Señor quiere fortalecer mi fe, quiere que yo moldee mi carácter, cambie algo de mi vida que no está bien. Cuando yo amo a Dios, porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Cuando yo amo a Dios, hermano, yo voy a entender que esa prueba que yo estoy pasando, yo tengo que ver qué es lo que el Señor quiere trabajar conmigo. Aparte de mi fe, de mi confianza en Él, que también hay aspectos personales que el Señor quiere que yo mejore o cambie. Y eso lo hablamos esa vez en la escuela bíblica dominical. De lo contrario, hermano, va a ser una circunstancia más donde Dios se va a glorificar para los demás. Pero yo, ¿qué va a pasar con mi vida? Dios quiere ascenderte, en que en la fe nuestra debe fortalecerse, porque vamos a ser más probados. Así como es probado el oro, vamos a ser probados nuestra fe. Y el oro se prueba con fuego para que las impurezas surjan y las saquen. Así también nuestra fe va a ser probada para lo que no agrada a Dios de nuestra vida salga y Dios sea glorificado. Seguimos nuevamente allí en Marcos capítulo 4 versículo 38. Otra cosa que pasaron los discípulos que fueron desenfocando su mirada del Señor es porque les pasó algo que es probable que nos pueda pasar a nosotros en algún momento determinado cuando estamos pasando una prueba y nosotros consideremos que es algo muy grave, porque el miedo los llevó a angustiarse. El miedo fue un miedo, dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, Señor, nos estamos muriendo, nos vamos a morir y tú estás durmiendo allí. Estaban tan asustados. En Mateo dice que los discípulos clamaron: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Marcos dice que ellos gritaban: maestro, no tienes cuidado que perecemos, mientras que Lucas dice que ellos expresaron: maestro, maestro, que perecemos. Ese era un grito de angustia, un grito de desesperación. Sea como sea, debió haber un sinfín de gritos clamando ayuda al Señor, a tal punto que interrumpieron su sueño. ¿Cuál era el miedo que tenían? A morir. El miedo que se nota allí es el miedo que se iban a ahogar, iban a morir. Hermanos, si tenemos que pasar por una situación donde la voluntad de Dios es que nosotros partamos con Él, hermano, nosotros tenemos que el proceso, hermano, ese proceso, Dios sea glorificado. Si nos toca partir, partiremos. Doy gracias al Señor que en el corazón de mi hermano Tony, hermano Samuel y en el mío siempre estuvo, hermano, de no dejar que la obra no se parara a pesar de la situación que estábamos viviendo con el virus. Ese virus que aterrorizaba a muchas personas, a tal punto que algunos creyentes los paralizó de no continuar el trabajo del Señor. Y se los digo, hermano, con propiedad. Muchos creyentes estaban aterrorizados que detuvieron la obra. No, hermano, no puede ser. Cuando la tormenta
se desencadenó, hermanos. Con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Se sentían como juguetes en medio de esa tempestad. Y en serio, tenían peligro, miedo, terror de morir ahogados. Hermanos, el Señor puso a la prueba la fe de ellos en medio de una situación. Y ellos no entendieron que en medio de esa situación tan difícil podían descansar en el Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón? Los discípulos tenían a Cristo ahí en la barca. Habían visto todo lo que el Señor Jesucristo, los milagros que Él había hecho. Todo, tenían un recorrido con el Señor. Y el Señor estaba descansando. Ahí una muestra más de que el Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Porque como hombre estaba agotado, estaba cansado y se quedó dormido. Pero ellos, viendo que el Señor estaba allí, no tomaron, el hecho de que Cristo estaba con ellos, el dueño, el Señor de todo estaba con ellos, el que hizo milagros estaba con ellos. ¿Cuántos de nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón también, hermanos? Y en medio de una prueba, a veces da tristeza oírnos a nosotros mismos. Cómo cantamos alabanza, donde hablamos acerca de la paz de Dios, cómo podemos descansar en Él, pero en medio de una situación, a lo mejor ni siquiera de la magnitud de la tormenta que estaban viviendo los discípulos, hermanos, nuestra actitud para nada glorifica a Dios. Y cuando hay ese tipo de temor, ese tipo de angustia, ese tipo de miedo, no puede haber paz. Por ningún lado puede haber paz. En Isaías capítulo 41, versículo 13, Isaías capítulo 41, versículo 13 dice, hay una promesa extraordinaria allí del Señor. Isaías capítulo 41, versículo 13 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Hermano, ahí hay una promesa extraordinaria. Por eso, el hecho de recordar, de mantener nosotros en nuestra mente y nuestro corazón las promesas de Dios. El Señor en ningún momento ha dicho que nos va a abandonar. En ningún momento el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que iban a pasar una situación. No, Él les prometió iban a pasar hasta el otro lado. Eso fue lo que lo prometió. Pero no que durante el proceso iba a haber una tormenta. Él esperaba que durante esa travesía ellos confiaran en Él. En nuestra vida como creyentes, hermanos, el Señor Jesucristo ha prometido una promesa extraordinaria para usted y para mí. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido, hermanos, sustentarnos. Él ha protegido estar allí a nuestro lado, proveernos lo que nosotros necesitamos. Él ha prometido eso. Pero en ningún momento ni debemos tampoco predicar, ni se deje tampoco enseñar de que la vida cristiana es sin dificultades. Entréguese al Señor Jesucristo y usted no va a sufrir más. Eso no es así. Porque invalidaría lo que dijo el apóstol Pablo allí, en Romanos. La promesa allí es que el amor de Cristo iba a estar con nosotros, pero que vamos a pasar por tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro o espada, por diferentes situaciones. Pero la promesa es que el Señor Jesucristo iba a estar con nosotros. Su amor nos iba a acompañar a todas y cada una de estas situaciones. En el día que temo, yo en ti confío. Y es algo que hermano, es algo natural. Es algo natural, que en algún momento podamos sentir miedo por alguna situación, algún temor, en algún momento. Pero en medio de esas situaciones, hermanos, refugiémonos en el Señor. Descansemos en Él. Confiemos en su palabra.
Y por último, lo que los discípulos fallaron es que no tuvieron la confianza absoluta en el Señor. Dice que él estaba en la popa durmiendo. Ya va. ¿Cómo se puede dormir con una tempestad tan grande así? ¿Cómo se puede dormir, estar tranquilo, dormir reposadamente cuando las olas están golpeando la barca y estás a punto de hundirte? Hermanos, eso es algo extraordinario que solamente los hijos de Dios lo pueden experimentar. Una de las estrofas, rapidito conté allí, que dice: no tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Es una de las estrofas que acabamos de cantar. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Esa es una verdad absoluta, hermano, del hecho que usted pueda decir: en paz me acostaré. Pero ¿cómo voy a acostarme en paz con tantos problemas? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El pastor se fue a mis apuntes esta semana y extrajo de mis apuntes un versículo que yo lo tengo acá y no sé cómo lo hizo porque no sé en qué momento fue para la casa. Y él lo colocó en el estado, que es el Salmo 4:8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, ¿quiere que les diga algo? En esa verdad absoluta de que yo puedo acostarme en paz, porque he confiado absolutamente en mi Señor, hermanos, esa paz no solamente es en el momento que voy a dormir, sino que también en el transcurso del día, en el transcurso de mi vida, he tenido paz de esa situación. Y en el momento que voy a descansar, en el momento que voy a dormir, descansar en el Señor. Para las personas que no tienen a Cristo en su corazón, hermanos, no duermen en medio de una situación difícil. Se preocupan de una manera tan extrema que hasta que no vean la solución, no se sienten tranquilos. Pero un hijo de Dios sí puede acostarse en paz, vivir una vida en paz, tener paz en su corazón en medio de una situación que para cualquier otra persona, hermanos, estaría demasiado angustiado. Pero eso es parte de lo que hablábamos en la semana pasada. Eso es parte de mi relación íntima con el Señor, de estar a los pies del Señor Jesucristo. Y no como los discípulos que tenían a Cristo en la barca, pero no entendían cómo el Señor descansaba, podía estar en paz con medio de toda esa tribulación y toda esa tempestad que estaban viviendo. Usted y yo podemos estar en paz. Y cuando digo en paz es descansar en el Señor, porque hay cosas que usted y yo no las podemos solucionar. Solamente está en las manos de Él. Y eso es algo que sorprendió a los discípulos, que como el Señor le dijo a la tempestad, al mar: calla, enmudece. Y se calmó todo. Recordar, hermanos, que es el Señor que tiene el control de todo.
Aunque ellos tenían mucha experiencia en el mar, 4 o 5 de ellos tenían experiencia en el mar porque eran pescadores, hermanos, tenían muy buena relación con todo ese tipo de tempestades, pero no de esa magnitud. Cuando enfrentaron ese tipo de tempestad, hermanos, se angustiaron, empezaron a clamar porque se estaban ahogando, pensaron que iban a morir. Y aunque el Señor estaba ahí, no entendieron que con el Señor pueden tener esa paz. Dice el Salmo 88, versículos 8 y 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Hermanos, muchas cosas de las que vamos a vivir, usted y yo no podemos hacer nada. Usted y yo no la vamos a poder controlar. Usted y yo no la vamos a poder manejar. O sea, no está en las manos nuestras. Y que están golpeando tu vida, es posible. Que van a golpear nuestras vidas, es posible, hermano. Pero no es decisión nuestra qué va a pasar con eso. En nuestra decisión es descansar en el Señor. Ellos cuestionaron, y es probable que así como los discípulos cuestionaron al Señor Jesucristo, muchas personas puede ser que te cuestionen, ¿cómo es posible que tú puedas estar tranquilo en medio de esta situación? Hermano, hay cosas que usted y yo no la podemos controlar. Hay cosas que usted y yo no tenemos el poder para eso. Pero el Señor sí tiene poder. Y de verdad, hermano, no debemos, por ninguna razón, perder el enfoque en nuestra vida cuando pasemos por una situación difícil. Posible que ahorita estés pasando por una prueba. Una de las películas que de seguro ustedes vieron, que es Dios no está muerto, ahí hace representación de un ateo. Esa persona o ese señor que hace el papel del ateo, incluso hizo otra película que se llama Abortando a Dios. Él hace el papel de ateo. Y resulta que no es una persona que fue criada en el ateísmo, sino que fue una persona que tuvo conocimiento del Evangelio. Un familiar falleció cuando él y la familia le pedían que no falleciera. En este Abortando a Dios es un hijo que se murió. Y de ahí, de la muerte de ese hijo, él decidió molestarse con Dios. Y de ahí en adelante cuestionar a Dios en todo y hacerse enemigo de Dios. Porque quería y esperaba que ese familiar, ese hijo se salvara. Y dentro de la voluntad de Dios no era eso. Hermanos, estemos preparados. Muy preparados. Porque nuestra vida, nuestra barca va a ser golpeada con una tempestad en algún momento. Pero recordemos quién es el que está en nuestra vida, en nuestro corazón. Recordemos quién es el que tiene control de todo. Recordemos quién es el soberano y dueño de todo. Y recordemos que como hijos de Dios, nosotros nos sujetamos a su voluntad y a su soberanía. No cuestionemos la voluntad de Dios en medio de una prueba. Ellos cuestionaron. Los discípulos cuestionaron esa situación difícil. Una lección muy importante que aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no promete continuo tiempo de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en esta circunstancia es que el Señor estará con nosotros durante esa travesía que no es agradable para nosotros. Contemos siempre con la presencia de Dios en nuestras vidas y por ninguna razón, hermano, apartemos nuestra mirada del Señor. Vamos a orar. Y solamente
El Señor, y es posible que algunos hermanos, pero tú más que nadie, puedes saber cómo está tu situación hoy en día. Si es una prueba que estás pasando, estás pasando por una situación difícil y necesitas realmente confiar en el Señor. Voy a orar, hermano, y usted allí presente su vida delante de Dios. Si hay algo que le preocupa, algo que le angustia, recuerde las promesas de Dios para su vida y entienda que el Señor te ama y que la fe que tú tienes en Él va a ser probada. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, gracias, porque a través de esta experiencia que vivieron los discípulos, Señor, podemos extraer grandes principios para nuestras vidas. Señor, gracias, porque las pruebas son parte de nuestra formación espiritual. Gracias, Dios, porque la prueba que podamos estar viviendo en este momento debe ser motivo para acercarnos y aferrarnos más a ti, Señor. Dios, es más difícil y más triste, Señor, pasar la prueba alejados de ti, distantes de ti. Señor, pero cuando tenemos esa presencia tuya en nuestras vidas, cuando tenemos una relación realmente genuina contigo, Señor, sabemos que podemos encontrar paz, una paz absoluta, una paz que nos llena, Señor, y una paz que también la pueden percibir los demás. Señor, gracias, porque eso es algo que podemos vivir tus hijos, confiar en ti en medio de cualquier situación. Si hay algún hermano que en esta mañana, Señor, por alguna razón, tú has permitido que esté pasando por una prueba, que estás probando su fe, te suplico, Dios, que quebrante su corazón para que busque de ti, Señor, para que se aferre a tu promesa, para que crea en lo que tú ya has establecido, Señor, y que pueda descansar y gozarse en tu presencia, Señor. Ayúdalo a creer y a confiar plenamente en ti y que por ninguna razón aparte sus ojos de ti, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas, mis hermanos en Cristo. Si este video ha sido inspirador para ti, pedimos que lo compartas con todos tus hermanos, con los pastores, maestros de la Grey del Señor, para que podamos así cumplir con el mandato del Señor de animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, porque la fuente de nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene pronto y esa esperanza gloriosa la tenemos todos los hijos de Dios. Así podemos cumplir ese mandato de animarnos y darnos esperanza unos a otros aquí en la tierra hasta que el Señor venga. Si no te has suscrito al canal, podrías también ayudarnos tildando la palabra suscribirse allí debajo del video, y nos ayudas también a seguir adelante en este ministerio digital que lleva la Iglesia Diestra de la Majestad. Saludos para todos, deseamos que el Señor te dé su bendición en abundancia y que Dios pueda enriquecer tus pasos cuando camines a la meta, que es la meta del supremo llamamiento, el llamamiento del Señor. Dios te bendiga y te animamos a seguir adelante.